Hola, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Mientras esperamos que se conecten más personas, quería presentar al expositor de hoy día para este Channel Tuesday y bueno, darles la bienvenida. Esta es una actividad gestionada por la Mesa de Educación Superior del grupo de Young Members del CETES y estamos muy contentos de presentarle hoy día a nuestro expositor Arturo Holmgren. Y sin más preámbulo y para dar inicio a la exposición de aportes a la durabilidad del hormigón, voy a presentarles un poco a Arturo. Bueno, él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con experiencia de más de 38 años en desarrollo y soporte técnico en la industria del cemento, agregados y hormigones, con énfasis en asesorías técnicas, optimizaciones de costo en el diseño de mezclas y procesos productivos, amplia visión del mercado en sus necesidades que se sustenta en la realización junto a diferentes equipos multidisciplinarios de una diversidad de aplicaciones con alto nivel de satisfacción de los clientes, alta capacidad de investigación, análisis y diagnósticos, como también en actividades de entrenamiento y difusión de conceptos, soluciones y productos, complementando con la docencia, y guía de memoria en carreras prestigiadas de universidades chilenas. Activa participación en comisiones de elaboraciones de normas técnicas chilenas de materiales de construcción del INN y en diversos comités y comisiones técnicas del Instituto de Cemento y Hormigones de Chile. Adicionalmente ha participado como expositor en conferencias, cursos y seminarios en Chile y en el exterior y ha publicado diversos artículos en temas especializados del hormigón. Bueno, dejo con ustedes a Arturo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer participar sobre todo en un grupo de Young Members. Le contaba delante a Javiera que he sido acosado, funado y bulleado por esa situación. Así que no, feliz de compartir con ustedes. Y hagamos lo siguiente. Veo que no vamos a hacer muchos y por lo tanto, dentro de la presentación, me gustaría que esto lo hagamos como una especie de taller. Obviamente, mi costumbre ha sido siempre en forma presencial, aunque ya llevo 2 años haciéndolo en forma online, pero cuando quieran pueden interrumpir, aunque las preguntas al final van a ser moderadas por Javiera. Entonces, vamos a participar, a compartir en forma inmediata. Se ve bien, Javiera, ¿no? Está la pantalla como de presentación donde tú puedes ver tus notas. Tienes que agrandarla. Ups, algo pasó aquí entonces. Ya. Voy a dejar de compartir y vamos a ver. Sigue en la misma situación, ¿no es cierto? Es que dejaste de compartir ahora. Allí sí, Y ahí se ve perfecto. Magano. Ok, hoy día la intención es compartir con ustedes sobre un tema de la durabilidad del hormigón y esta es una solución que viene a aportar hacia ella. Vamos a hacer un temario de 4 puntos, una muy breve introducción, consideraciones sobre la permeabilidad, que es uno de los parámetros más interesantes para el hormigón en cuanto a la durabilidad del mismo o de una estructura donde tengamos hormigón, sobre todo hormigón armado, las fisuras y diseño estructural y su control, como también al final la solución que aporta este producto que se llama Bandex. Este producto fue descubierto por allá por el año 1952, después de la Segunda Guerra Mundial, por un químico
eh, danés, Lauritz Jensen, que lo terminó de patentar en Alemania en el año 52, y a la derecha está un símil o una fotocopia de la fotocopia enésima de dicha patente. Por lo tanto, estamos hablando de una solución que hoy se le ha dado una connotación de relativamente innovadora, por lo menos en el ámbito y rubro nacional o local, pero ya tiene prácticamente 70 años de vida. Y este es simplemente una solución que se descubrió como para poder dejar el agua fuera del hormigón. La intención es impedir que el agua entre con mucha facilidad, porque entrando el agua obviamente pueden entrar gases o la misma agua conteniendo, por ejemplo, cloruros, sulfatos, CO2 y cualquier elemento que atente contra la durabilidad de una estructura de hormigón armado. En el mundo de la tunelería, uno diría, bueno, la verdad es que dentro del diseño de cualquier túnel siempre hay unas galerías de drenaje, sobre todo para aquellos túneles que están sometidos a aparición de agua en todo su perímetro. Y esa agua, como una vez me indicó un profesor en la universidad, me dijo, miren, ustedes no tienen que tratar de luchar contra el agua, se tienen que ser amigos de ella. ¿Qué significa ser amigo del agua? En el mundo de la tunelería y represas y obras hidráulicas de todo tipo. Es recolectar el agua, descubriendo de dónde proviene, conducirla y luego evacuarla. No traten de andar tapando las filtraciones de agua, porque eso no lo van a lograr nunca, y lo que pueden lograr es una rotura frágil, porque en algún momento dado la presión de esa agua va a terminar por hacer desaparecer ese tapón y va a quedar un desastre dentro de la estructura. Por lo tanto, nuevamente, capturarla, evacuarla, y con eso ya tendríamos bastante ganado esa batalla o guerra contra el agua. Viendo un zoom de esa zona colectora de drenaje, siempre vamos a estar con una caja conductora, un canal, siempre aledaño a la estructura del pavimento. Y aquí ya empieza a haber el problema, porque sé que esa estructura de pavimento se ve socavada, eh, podríamos tener, y socavada por el agua que pudiese escapar de este colector, va a socavar debajo de la estructura de pavimento y por lo tanto va a quedar un pavimento sin la estructura base y que lo sustenta estructuralmente hablando. Y por eso es que es importante que el agua se mantenga dentro del conducto que está diseñado para ello. Y ahí es cuando empieza a haber las siguientes preguntas. Uno cuando ve un hormigón normalmente habla de que el hormigón puede tener una cierta impermeabilidad o baja permeabilidad, como lo quieran llamar, como material, como macizo. Pero necesariamente tenemos que entender que el hormigón es un material altamente fisurable. De hecho, algunos colegas me dicen, mira Arturo, los hormigones se pueden dividir en dos grupos, los que ya se fisuraron y aquellos que se van a fisurar. Pero de todas maneras el hormigón va a terminar con alguna fisura. Y obviamente por esa fisura puede escaparse el agua y generar ese deterioro socavando, por ejemplo, el sustento de una estructura de pavimento. Pues bien, en el mundo más superficial, uno puede tomar como ejemplo un muro, contenedor, por ejemplo, de agua, de un estanque, de un muro perimetral, y nuevamente vamos a caer en la simple trampa de exigir la permeabilidad baja o alta impermeabilidad del hormigón, y para ello se hacen los ensayos según las normas chilenas, que es copia fiel de normas extranjeras, en que simplemente las probetas de un hormigón se someten a una presión alta de agua durante 3 días, y luego se evalúa cuánto penetró de agua en esa probeta de hormigón. Y con eso se determina si tiene baja o alta impermeabilidad. Pero eso es como el material. Pero ¿y qué pasa con la fisura que va a estar aledaña, va a estar vecina a ese trozo de hormigón? ¿Cómo evaluamos el desempeño permeable de aquella fisura?
Ese es el desafío, ver qué es lo que pasa con la fisura. Uno habla de fisura, pero obviamente tenemos que hablar en plural. Aquí hay un esquema que muestra un sinnúmero de tipos de fisuras llamadas no estructurales. Son esas que son inactivas, que provienen del mundo de la retracción térmica, de la retracción hidráulica, de la retracción plástica, por una junta defectuosa, etc. Es decir, no son fisuras que se hayan generado por una solicitación externa a ella y que esté provocando, por ejemplo, movimientos de apertura y cierre a la fisura. Esa sería una fisura activa. Estamos hablando de aquellas que son inactivas. Se produjeron, quedaron abiertas y así van a permanecer. Bien, entonces desde ese punto de vista, podemos decir que aparte de que existe una alta diversidad de orígenes y fuentes o causas de estas fisuras, lo que sí sabemos que ellas permiten el ingreso de agua y con ello podemos aminorar la capacidad durable de la estructura, porque como decíamos al principio, esa agua puede oxidar la armadura y si que esa agua contiene sulfato va a deteriorar el hormigón, etcétera, etcétera. Entonces, esta merma obviamente está relacionada con el ancho de la fisura. Entenderemos fácilmente que a medida que el ancho de una fisura es mayor, el acceso a todos estos agentes agresivos al hormigón tienen mayor facilidad y mayor velocidad de deterioro de la estructura propiamente tal. Tanto es así que ya el ACI 224 establece un ancho de fisura de índole permisible o admisible, dependiendo de cuál es el destino de la estructura. Partiendo por aquellas estructuras llamadas normales, bueno, se admiten fisuras de hasta 0,4 milímetros de ancho, y eso no va a perjudicar en absoluto porque va a estar en un ambiente seco, va a estar protegida la estructura, y por lo tanto no hay peligro de deterioro por durabilidad. Y en el otro extremo de la escala, vemos estructuras que van a estar con su misión de retener líquidos, y obviamente el ancho admisible ya se reduce a 0,1 milímetro. Y para que nos demos cuenta qué es lo que es más o menos 0,1 milímetro, cosa que no es fácil de dimensionar, uno podría decir, mire, tomen un pelo de la cabeza y el diámetro de ese pelo aproximadamente 0,1 milímetro de diámetro, para que vean lo fino del ancho de la fisura admisible en una estructura de este tipo que tenga como misión retener agua. Pues bien, algunos dicen en códigos y en recomendaciones otros niveles de cómo controlar el ancho de la fisura. Y ahora recordemos sí, el concepto de cuantía. El concepto de cuantía en un hormigón armado siempre va a estar presente en un sinnúmero de cálculos estructurales, más aún en este mundo del ancho de fisuras. Recordando, el concepto de cuantía es el área de acero dividido por el área de hormigón en una determinada sección. Aquí tenemos un muro, a la izquierda tenemos la sección en que se calcula la cantidad de barras por su área, y tenemos entonces todo el área de las barras o del acero que está en esa sección. Y calculamos por otro lado el área del hormigón. Y la cuantía no es más que el cociente de ambas multiplicado por 100. Es decir, con un solo número ya sabemos si tiene mucha armadura, poca armadura o suficiente armadura. El concepto de cuantía, entonces, lo vamos a mantener en la siguiente lámina. La misma CI 224, citando a la CI 318, que es como el código ACI 318 es el alma mater del mundo del diseño estructural en hormigón armado, y es parte de nuestra normativa chilena. El ACI 318 fue adoptado como norma chilena de diseño estructural hace algunos años atrás, y por lo tanto en nuestra guía y nuestra orientación hacia ella. Pues bien, el ACI 224 al citar este código 318 dice, mire, el ACI 318 a ustedes le van a dar una cuantía mínima de 0,18 y 0,20%. ¿Ya? Esa cantidad no controla las fisuras manteniéndolas dentro de límites de diseño aceptables, es decir, no, esa cantidad de armadura no nos va a permitir mantener un ancho de fisura dentro de lo que yo quiero como ACI 224, que es, por ejemplo,
una obra que tenga un cierto nivel de durabilidad. Tanto es así que dice, miren, la cuantía requerida debe andar en torno a 3 veces lo que le dice la 6318. Y esto es cierto. Cuando uno calcula una estructura de hormigón armado, no le interesa la fisura desde el punto de vista estructural. De hecho, el cálculo estructural de un proyecto se hace a rotura. Y está definido, yo voy a diseñar el hormigón o la estructura a rotura. ¿Qué significa eso? De que lo considero que ya está fisurado y que todo el mundo de la tracción la va a tomar el acero y todo el mundo de la compresión la va a tomar el hormigón. Por lo tanto, no me importa como calculista el que el hormigón esté fisurado. Yo ya lo tengo considerado dentro de mi diseño. Entonces, como entramos en esa lógica, existen muchas obras donde la cantidad de armadura mínima cumple con el diseño estructural, el diseño sísmico, no es que se vaya a colapsar la estructura, ni mucho menos. Pero no me va a ayudar a controlar el ancho de la fisura desde el punto de vista de la durabilidad. Si nos vamos al mundo más europeo, la norma británica, ya en el año 76, estamos hablando de una buena cantidad de años, esta norma es que está justamente enfocada hacia esos proyectos retentores de líquidos, dice, mire, aquí hay una fórmula, no es la intención entrar en la fórmula, pero dice, usted tiene que tener una cuantía crítica, y esa cuantía crítica es la mínima que debe de adoptar. Y a modo de ejemplo, al usar esa ecuación que les plantea la norma, dice, si usted tiene un hormigón G35 y va a ocupar acero del tipo A6342, que es normal aquí en Chile, usted debe utilizar una cuantía en torno a 0,4, 0,38, redondeamos a 0,4. Si baja de categoría de acero, ocupando el mismo tipo de hormigón y va a usar solamente un A4428, ya tiene que usar 0,6. Muy similar a lo que dice el código A6224. Ya empezamos a encontrar una similitud en el grado y magnitud e intensidad de preocupación de las normas enfocadas hacia la durabilidad, que dice que usted tiene que ocupar prácticamente 2,5 a 3 veces más de acero que lo normal. Por otro lado, la 6350 también nos entrega y nos regala una tabla que yo la llevaba a gráfico, en que podemos relacionar la distancia entre las juntas de dilatación, ya sea del muro o la losa, versus la cuantía que debiera utilizar para controlar nuevamente el ancho de la fisura. Y si se dan cuenta, parte prácticamente en 0,3 y termina nuevamente en torno a 0,6 cuando ya la distancia entre juntas bordea los 16 metros. Otra literatura más especializada sobre esto, que no es norma, pero sí un documento de un especialista como es John Seidensticker, nos dice, ¿sabes qué? Para controlar el total de la fisura usted debe usar una cuantía de 0,65. Y señala nuevamente que la cuantía del aceite de 18 es completamente insuficiente y usted debe esperar anchos de fisura de 1,5 milímetros. 1,5 milímetros. Casi 4 veces el caso más permisivo que tiene el AC224. O sea, realmente no ha lugar el tener cuantías bajas. Y de hecho dice, mire, si usted quiere y no tiene otra posibilidad, bueno, utilice cuantías de 0,45, pero tiene que aceptar fisuras. Y jamás use juntas a no más de 7,5 metros de distancia. Bueno, estas dos láminas, ha citado 4 fuentes de información que nos indica, ¿sabe qué? Con la única manera que tiene usted para poder controlar el ancho de la fisura es mediante el diseño estructural. Y si va a usar las cuantías mínimas que indica el código desde el punto de vista de diseño estructural, de seguro va a tener problemas con la durabilidad. Entonces estamos en una encrucijada. ¿Qué hacemos? Y la única manera en que se tiene es justamente de difundir esta herramienta y hablar sobre el tema para poder encontrar solución, sobre todo para estructuras donde quiero controlar la durabilidad. Tanto fue así que el año 2005, junto con el Instituto
del Cemento y Hormigón de Chile, nos pusimos de acuerdo. Digo pusimos porque en aquella época yo estaba del lado de proveedor de hormigón y por lo tanto donamos el hormigón para hacer un muro de 40 metros de largo, 20 centímetros de espesor, ahí en Espacio Riesgo, donde se hace la Expo Hormigón, donde está el espacio de la FISA, etc. Pues bien, y todavía está el muro, tengo entendido. Una vez construido, cada 180 días, sin presencia de agua, fuimos a medir el ancho de la fisura y pudimos hacer un abaco, una gráfica como el siguiente, en que en la abscisa tenemos la cuantía y en la ordenada tenemos el ancho máximo de fisura. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que esos 40 metros de largo se subdividieron de 10 metros en 10 metros, en que en los primeros 10 era una cuantía de 0,1, después 0,2, 0,4 prácticamente, y finalmente de 0,60. Y de tal manera que uno puede obtener estas datas y empezar a graficar, y nos encontramos que prácticamente hay coincidencia con los criterios recomendados, ya sea por las normas o por los especialistas, que no son locales, porque la duda estaba, bueno, ¿qué pasa con los cementos chilenos? Que el ambiente nacional es distinto, que usamos cementos con adiciones. Ok, hagamos la prueba. Y prácticamente llegamos a casi lo mismo. La misma información, si la graficamos ahora, teniendo como abscisa la cuantía nuevamente, y en la ordenada el ancho promedio de fisura, notamos que recién en 0,4 viene una bajada abrupta del ancho promedio de fisura. Pero antes de eso, es prácticamente la misma, y muy por encima de lo que indicaría los códigos. Entonces, es decir, por ejemplo, es recomendable utilizar cuantías superiores a 0,5 cuando se requiera controlar el ancho de fisura, especialmente en muros de estanque de almacenamiento de líquido. Esta es la frase como de conclusión que podríamos señalar hasta este minuto de la presentación. Las cuantías no pueden ser solamente aquellas dictaminadas por el diseño estructural desde el punto de vista sísmico y solicitaciones de esa índole. Tiene que haber una preocupación desde el punto de vista de la misión que va a tener ese proyecto, ese muro, losa, etc. Lo que sí podemos decir es que ya tenemos algo sobre la permeabilidad del hormigón, una materia relativamente fácil de auscultar y evaluar mediante probetas de hormigón, como decíamos al principio, que se miden a nivel de laboratorio. El ancho de fisura, acabamos de terminar de ver de que tengo como administrar, diseñando adecuadamente la cuantía, puedo controlar el ancho de la fisura, pero nos queda el desafío de quién nos puede ayudar ahora a disminuir la permeabilidad de la fisura. Porque fisuras van a haber, tenga mucho fierro, tenga justo el fierro o tenga poco fierro, o cuantías. Igual va a haber fisuras. Recordemos que la armadura viene a prestar su función y su desempeño desde el momento en que aparece una fisura. Antes de eso, no hay aporte significativo de la armadura. Y ahí viene la solución de Eucon Bandex AM10, que es este producto que veíamos de que es un aditivo que por cristalización genera obstrucción del paso de agua a través de una fisura. Aparte que aporta también al aspecto de la durabilidad mediante el ensayo de la permeabilidad de capilares y o poros. Entonces, nuevamente, Eucon Bandex nos ayuda en la permeabilidad del hormigón. Con el diseño estructural podemos ver el ancho de la fisura, y Eucon Bandex, como vamos a ver en las siguientes láminas, nos viene a ayudar a disminuir la permeabilidad del agua pasante a través de una fisura. Y ahí tendríamos el mapeo completo de herramientas, criterios y conceptos que nos pueden ayudar el día de mañana para una obra o un proyecto de estas características. El mecanismo de este Bandex AM10 es el siguiente. Contiene unos ingredientes activos que penetran en los poros y capilares, y en presencia de agua, esto es muy importante, en presencia de agua, porque es una reacción química que se genera, entonces necesita agua, se combina el hidróxido de calcio, que proviene del proceso de hidratación normal del cemento con el agua, y forman cristales insolubles. Esto también es importante, que sean insolubles porque no desaparecen en el tiempo. Una vez generados los cristales,
permanecen allí presentes todo el resto de la vida, porque son componentes químicamente inatacables, indestructibles. Y estas permanecerán latentes entonces cuando no hay agua, pero se vuelven a activar una vez que haya contacto con ella. Igual que el desierto florido. Tenemos semillas puestas ahí en la cuarta región, que uno no ve ninguna flor si no cae una lluvia, pero una vez que cae lluvia o cae suficiente agua, esas semillas vuelven a germinar y a mostrarnos lindas flores. Aquí lo mismo, estos cristales se vuelven a formar nuevos una vez que haya presencia de agua, y los que ya se formaron anteriormente permanecen. Por lo tanto, permanentemente aportan en la impermeabilidad de la matriz, a través de obturar los capilares y poros, como también reducir el agua que pasa por una fisura. Veamos cada uno de estos dos tipos de desempeño. Aquí están las fotografías a nivel microscópico que muestran de cómo se forman estos cristales. Nuevamente volvemos a nuestro muro. Y para el ensayo de la penetración de agua, que nos exige la norma NSH 170, que en el capítulo 6 habla de la durabilidad y dice, mire, para todo aquel ataque muy severo de sulfato, usted tiene que cumplir una cierta característica. Igual para los ciclos de humedad y fuentes externas de cloruro o productos descongelantes, agua salobre, agua de mar, etc. Como también para aquellas obras que van a estar en contacto con agua que requiere baja permeabilidad, etc. Todo este grupo o lote de exigencia es la más exigente que está establecida en nuestra norma NSH 170 del año 2016. Haciendo los ensayos de hormigones con Bandex, el ensayo tradicional de nuestra normativa, uno puede llegar a concluir, mira, el mismo ejemplo del G35 que teníamos adoptado al principio, sometido a este ensayo, de la norma 2262, NSH 2262, que son en un equivalente a 50 metros de columna de agua, durante 3 días, estas probetas uno las termina partiendo por hendimiento y observa el bulbo de penetración de humedad en cada una de las probetas. Pues bien, al medir la máxima profundidad, uno saca un promedio y dice, bueno, todas esas penetraciones son inferiores a 20 milímetros, lo que conlleva a decir, cumple plenamente los más altos niveles de exigencia de nuestra normativa desde el punto de vista de la permeabilidad del hormigón. Si alguien quiere hacer una exigencia aún mayor, hay ensayos como la del Cuerpo Norteamericano de Ingenieros, que simula una columna de prácticamente 140 metros de agua, que la somete hasta que haya un pasante de agua de flujo constante, y eso demora más o menos de 2 a 3 semanas. Al comparar en ese tipo de ensayo con otras alternativas de impermeabilización, digamos, de la masa o matriz del hormigón, vemos de que nuevamente Bandex resulta vencedor frente a estas otras alternativas. Y ahora, bueno, ¿cómo vamos a evaluar el desempeño permeable de las fisuras? Para ello, recordemos algunas situaciones o características de una fisura. En el primer tramo tenemos una fisura totalmente abierta. En la segunda esquema o capítulo vemos que hay un encogimiento o disminución del área de esa cavidad llamada fisura por la expansión de la matriz de cemento. Posteriormente viene mayor angostamiento por la hidratación continua, normal y tradicional de todo hormigón. También la formación de carbonato e hidróxido de calcio. Todo esto va generando de que ya la fisura hacia el interior del hormigón no es tan ancha como se ve en la superficie. También pueden haber desprendimientos desde las paredes internas de la fisura, produciendo otro tipo de bloqueo o ayuda a impermeabilizar el agua pasante. Finalmente también la sedimentación de las partículas sólidas que puede aportar el mismo líquido que está tratando de penetrar la fisura, también hacen un bloqueo. Entonces al final, Bandex optimiza y cuantifica esos aportes de alto sellado mediante unos ensayos, porque genera, igual que un castor,
un sistema de dique, de bloqueo con estos cristales que hablábamos al principio, ya atascando estas partículas sólidas que vienen en el líquido, como también las partículas sólidas que se pueden desprender desde el interior de este túnel pequeño que es llamado fisura. Entonces, Bandex no es que haga en ninguno de estos aditivos por cristalización soluciona todo el problema, es simplemente un aporte más al autosellado normal de un hormigón. Aquí no quiero decir que estos aditivos cristalizantes son una magia y que solucionan todo el problema. No, es un aporte complementario a lo que acabamos de ver en un esquema de fisura. Pues bien, ahora para medirlo y objetivizar lo que estamos diciendo, se han hecho probetas cilíndricas en las cuales se le hace un ensayo de hendimiento que genera una fisura. Es un ensayo bajo control y por eso están estas flechas laterales en que el ensayo es aplicable hasta el momento en que se genera la fisura, pero tiene que detenerse antes de que los trozos de hormigón se abran, porque si no quedan 2 piezas de hormigón y lo que necesito es tener una fisura en la probeta de hormigón, no que se abra los 2 trozos. Una vez logrado aquello, se bloquean o se sellan las generatrices de ambos lados de la fisura y posteriormente se le aplica agua a cierta presión relativamente baja y esa agua va a ir cristalizando, como vemos en una fotografía a la derecha, estamos viendo cómo se va cerrando, se va generando estos cristales a ambos lados de la fisura y por lo tanto la va angostando. Y esto que estamos viendo en la superficie, obviamente sucede en toda la altura de la fisura o en todo el espesor del hormigón. ¿Ok? Bueno, esta agua se va recolectando y obviamente se va midiendo a través del tiempo. Y con ello se va complementando cómo va avanzando microscópicamente esta obstrucción de la fisura mediante la generación de los cristales. Y podemos determinar, con esa inspección, simplemente decir, mire, aquí estamos mostrando una fisura en que hay anchos de 0,4 milímetros, completamente sellada, otra de un ancho de 0,5 milímetros que está camino a autosellarse, pero todavía no termina su proceso, y definitivamente aquellas que ya andan en torno a 1 milímetro o más que eso, obviamente no se van a obstruir o sellar completamente ni en forma sensible, simplemente va a crecer un poco cada ribera de esta fisura de cada lado, pero el porcentaje de cerrar o sellar la fisura al paso del agua va a ser bastante bajo. Bueno, ensayos realizados a nivel de laboratorio, los cuales también se pueden el día de mañana realizar para cualquier mezcla o dosificación de hormigón, demuestran de que a través del tiempo, en la abscisa tenemos el tiempo, y en ordenadas tenemos el caudal relativo respecto al inicio, por eso que está el 1 como 100%, y cómo va a través del tiempo bajando el caudal pasante, y esto es una asíntota que termina cerca de los 60 días aproximadamente a tener ya casi un caudal pasante en torno a 0. Otra manera de ver otros ensayos que se han realizado con la misma metodología es comparando con un patrón, o sea, un hormigón que no tiene esta solución de Bandex, y lo que uno puede concluir rápidamente es que el Bandex es un alto potenciador del autosellado y que ha logrado reducciones del paso del agua de hasta más del doble respecto a su hormigón patrón, en fisuras saturadas con agua, estable en el tiempo y con anchos superficiales de hasta 0,5 milímetros. Sepan ustedes que esta lámina que están viendo es una de las pocas, por no decir la única, que se ha visto en el mercado nacional y sudamericano en cuanto a demostrar objetivamente y empíricamente el potencial de autosellado de fisura de aditivos cristalizantes. Bien, aplicaciones se entiende con rapidez de que son obviamente todos aquellos elementos que van a estar sometidos a agua, incluso muros de subterráneo que van a estar sometidos a napas freáticas, o muros Chocret y
o unos contenedores de agua, como veíamos en tunelería, o todo aquel elemento o estructura que vaya a llevar agua, conducir agua, evacuar agua, y que uno no se permitiría el lujo de perderla a través de grietas, porque puede generar otros trastornos. ¿Mm? Bien, esa era estamos emulando a Hans Brinker, este chico de la leyenda holandesa que con un dedo selló un dique frente al peligro de su pueblo. Esto es lo que quería compartir en esta oportunidad con ustedes, y quedo completamente disponible a cualquier consulta, comentario, y podemos charlar. Eso. Gracias, Javiera. Muchas gracias, Arturo. Muy buena presentación. Ahora vamos a dar espacio a las consultas por si alguien quiere prender el micrófono, o también pueden hacerlo por el chat. Hay poco interés para... no, en el chat hay algo, parece. No, no hay ninguna nota, no. Don Rodrigo Benítez, don Jorge Morales. ¿Alguna consulta, comentario? ¿Lo conocían, no lo conocían? ¿Les parece? ¿No les parece? Ya que nadie se pregunta, yo tengo una pregunta con respecto al desempeño de este en diversas estructuras, como por ejemplo, si es que se ha visto como un aumento, si es que, no sé, en el tablero de un puente, o versus un muro, o versus una columna, o no depende. Sí, depende. Mira, no es recomendable este tipo de soluciones, por ejemplo, en losas, donde uno cree que va a tener una fisura estable en el tiempo, pero en toda losa, por el paso de vehículos, siempre se va a friccionar. Por lo tanto, necesariamente la fisura que está constantemente haciendo un chancado de los cristales dentro de la grieta. Pues la grieta, como estoy mostrando con las manos, se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Por lo tanto, va a estar chancando y rompiendo los cristales, y por lo tanto no es una solución recomendable para losas ni puentes. Pero sí, como por ejemplo dentro del puente hay estructuras que van a tener o podrían tener fisuras estables, y esas obviamente sí tienen un buen comportamiento. ¿Mm? Pero en losas no. Y además que la losa es poco probable que esté en un ambiente de saturación de agua como para generar este proceso químico de generación de los cristales. Y si no hay agua, no hay cristales. Ahí, en esos casos, lo único que entra a jugar es la distancia de las juntas y, como veíamos al principio, la cantidad de armadura, de tal manera de poder tener bajo control el ancho de fisuras. ¿No? Muchas gracias. En el chat también dice Scott Beller, muchas gracias por la charla, por mi parte no tengo dudas. Jorge Morales también puso, la verdad yo no conocía este método para combatir las fisuras. Y Genaro Araya puso, ¿dónde lo podemos encontrar en Chile? Y si nos podrías compartir tu mail para asesorías futuras. Bueno, yo estoy en este momento prestando mis servicios en Euclid Chemical KB. KB es una empresa de aditivo químico que pertenece a Euclid Chemical, obviamente, y mi correo es, a ver, está en la lámina, déjame mostrarla. Ahí está, arturo.holmgren @euclidchemical.com. arturo.holmgren @euclidchemical.com. Y obviamente Euclid Chemical CAE está presente aquí en Chile hace unos 30 años que ha estado presente como CABE. En los últimos 7 años está presente como Euclid Chemical CABE. Y Euclid Chemical pertenece a una empresa RPM que está en el mundo ya cerca de 110 años. Abajo pueden ver la cantidad de empresas, parte de la cantidad de empresas con distintas soluciones, desde los Flowcred, Nullifier, que es todos los soluciones frente a la resistencia al fuego, etc. Incret, soluciones de colorantes. Es decir, las soluciones químicas y de aditivos hoy, la verdad es que es
fantástica, y lo digo con conocimiento de causa. Javiera mencionaba que yo ya como 38 años, pero es del mundo del hormigón. Y estos últimos 6 meses estoy al otro lado del escritorio con el mundo del proveedor de aditivos para los hormigones. Y la cantidad de soluciones que uno descubre aquí es como abrir una gran despensa y encontrarse con una serie de condimentos que uno no conoce, no sabe para qué sirve, qué sabor tiene, etc. Es un mundo realmente maravilloso. Así que los invito a conversar, y si el día de mañana tienen inquietudes o consultas sobre otro tipo de aditivos o soluciones que podamos compartirlas con ustedes, bienvenido. La manera de crecer profesionalmente es seguir aprendiendo todos los días un poco más. ¿Ok? Muchas gracias, Arturo. Tenemos 2 preguntas más en el chat. La Díganme. primera de Scott dice, ¿la efectividad de este método podría cambiar si se usa con agua dulce o salada? Mira, con agua salada no es recomendable, porque el agua salada, mientras se genera este proceso de cristalización, que no va a tener problemas o grandes problemas en generar los cristales, pero sí el cloruro del agua salada va a quedar insertado dentro de la fisura y muy cerca quizás de la armadura, o ya llegó a la armadura. Por lo tanto, no es recomendable frente a agua salada. Agua dulce no hay problema, pero agua salada no debiera eh, admitirse de que pueda entrar a través de una grieta. Eso es muerte segura para el acero. Y la otra, por parte de Francisco, dice, ¿esta solución es solo para hormigones? ¿Se podría utilizar en mortero? ¿Es compatible con pigmento o color? Sí a ambas preguntas, porque el mortero lleva cemento y el proceso químico para formar estos cristales lo que necesita es el hidróxido de calcio que genera el cemento al reaccionar con el agua. Por lo tanto, da lo mismo que haya arena, o haya arena más gravilla, o haya arena más gravilla más grava. Esos son complementarios. Pero habiendo cemento y agua, se genera el hidróxido de calcio, que es el componente químico que necesitan los reactivos de Bandex para generar estos cristales. Por lo tanto, en morteros sí. Y la pregunta segunda era, los pigmentos. Sí, porque los pigmentos no son inertes, no tienen reacción química, ¿no? Por lo tanto, es como un filler o una arena muy fina, pero de otro color, no hay un proceso químico inherente a ello. Scott también vuelve a decir que gracias y que la pregunta era pensando en pilares de puentes en el mar, como el Chacao en Puerto Montt. Ya, no, en Chacao yo tuve la suerte de trabajar en los diseños iniciales de la solución de Chacao. Allí, más que buscar el prever la fisura, pues fisura en un pilar o un pilote es muy poco probable, porque está siempre a compresión, ¿ya? Por lo tanto, que aparezca una fisura es improbable. Puede aparecer por un sismo, pero esa fisura ya no es de un tipo inactiva. Ojo, tienen que ser fisuras inactivas. ¿Y cómo se atiende Chacao? El Chacao sabrán ustedes de que es una obra emblemática, que es primera en Chile, que tiene un desafío de una durabilidad de 100 años. En la primera obra que formalmente en Chile se hace con una exigencia de durar 100 años. Pues bien, ahí lo que tuvimos que hacer es más bien hacer unas modificaciones incluso a la química del cemento y obviamente del producto llamado hormigón, que es un hormigón autocompactante, pero hubo que hacer intervención y modificaciones para el cemento y se creó un cemento especialmente para Puente Chacao. ¿Sí? Y con eso hay un nivel de mayor seguridad que si que hubiese utilizado cualquier cemento común y corriente. Eso. Ahí coincido contigo, tuve la experiencia de hacer la práctica profesional allá y efectivamente se veía en planta como hacían ahí el hormigón autocompactante. Sí. Dicen por el chat, Francisco, Scott, perfecto, muchas gracias y muchas gracias Arturo, saludos. Ok, pues gracias a usted. Cuando quieran nomás me mandan un correo o hacemos otra charla de otro tema. La disponibilidad
de mi parte, 100%, y cuando quieran, no, para mí no es una molestia, es un agrado compartir y hablar de hormigón, ¿ok? Ok, te pasaste, muchas gracias, muy buena presentación. Ok, que les vaya muy bien, cuídense mucho, ¿ya? Igual a ti, chao. Bien, adiós, chao, chao.